Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 137. Estamos en el libro de Deuteronomio y vamos a dar fin a este libro con los capítulos 32, 33 y 34. Las palabras del capítulo 32 son una continuación del verso de introducción al final del previo capítulo, cual inicia el cántico profético de Moisés en respuesta a la revelación de lo que sucedería en Israel cuando Moisés y Josué estuvieron en el tabernáculo. El cántico es bastante extenso, pero debemos observar varios puntos importantes. Entre ellos, debemos notar que este cántico viene literariamente como un cierre a la historia de Moisés con Israel y en contraste al cántico de Moisés en Éxodo 15, luego de cruzar el Mar Rojo. Sin embargo, este cántico lleva un propósito distinto al cántico de Moisés en Éxodo 15. Noten que el cántico comienza con palabras de sabiduría de alguno quien hablara como maestro de Israel. Obviamente Moisés estaba en lugar de poder instruir al pueblo con sus palabras. Los versos 3 y 4 ofrecen un elogio de la grandeza y la perfección de Dios, mientras que los versos 5 y 6 comienzan una acusación del pueblo de Israel por su desobediencia y vileza hacia Jehová, mencionado como su roca con R mayúscula en los previos versos. Los versos 7 al 14 amonestan al pueblo a acordar los hechos de Jehová en salvar a Israel de sus opresores. Deben notar que este cántico no era particularmente para la generación de conquista, sino que era específicamente para sus hijos y las generaciones futuras. La amonestación era a recordar siempre que Jehová fue el responsable de sacarlos del oprobio en Egipto para entregarles la tierra prometida en Canaán. Noten la descripción de Jehová como una águila que guarda a Israel en los versos 11 al 13. Los versos 15 al 34 hablan acerca del juicio venidero a la nación de Israel por motivo de su abandono de Jehová como su Dios para correr tras los ídolos. Noten que esto no había sucedido todavía, pero sí le fue revelado o hablado por Jehová a Moisés y Josué, estando estos en el tabernáculo para la transición de poder y liderazgo. Deben notar en el verso 15 el uso del término Jesurún. Jesurún solo se encuentra 4 veces en la Biblia, una vez en el capítulo 32, 2 veces en el capítulo 33 y una vez en el libro de Isaías. En todas las ocasiones parece ser un nombre poético dado a Israel nacional. Parece derivarse de una palabra cual significa ver, como en señal de que Israel ha visto a Dios y vería lo que Dios haría en su futuro. Deben notar en este segmento cómo Jehová describe las acciones del pueblo como siendo una provocación a celos. Esto es importante por la observación de la respuesta a su entrega a las naciones ajenas encontrado en el verso 21. Las palabras del verso 21 parecen tener doble significado, ambos importantes. Primeramente, el pueblo sería movido a celos por un pueblo que no es pueblo. Isaías 23:13 parece indicar que Babilonia era un pueblo que no era pueblo. De esta manera, la esclavitud en Babilonia sería con motivo de provocar al pueblo a regresar a Jehová. Segundo, el apóstol Pablo hace referencia a este término en conjunto con Isaías 65:1 para definir al pueblo que no es pueblo como los gentiles. El apóstol Pedro parece haber tomado este mismo ángulo de interpretación en 1 de Pedro 2:9. Los versos 35 al 43 vuelven la historia del cántico a la redención de Israel luego de su tiempo de juicio solo por la fidelidad de Jehová a sus promesas. Luego de que Israel fuera juzgado por su rebelión, Jehová volvería a rescatarla y se vengaría de sus enemigos. Noten en el verso 44 que Moisés y Josué juntos recitan las letras del cántico al pueblo. Noten la amonestación a seguir la ley en el verso 47, diciendo que seguir la ley era vida para el pueblo. El capítulo termina con instrucciones de Jehová a Moisés a subir al monte Nebo en la tierra de Moab, de donde Moisés habló las palabras de este libro, para ver la tierra prometida. No obstante, no podría cruzar el Jordán para entrar en la tierra por su rebelión en las aguas de Meribá, en Cadés, cuando golpeó la peña en vez de santificar a Jehová delante del pueblo. El capítulo 33 contiene una bendición de Moisés sobre cada tribu de Israel. Los primeros 5 versos definen cómo Jehová vino a ser rey de Israel. Noten la referencia a Jehová descendiendo entre millares de santos en el verso 2. Pareciera ser que la revelación del monte Sinaí era más extensa de lo que se nos ha explicado en los libros del Pentateuco. Noten la referencia a la ley como habiendo estado en la diestra de Jehová. Noten en el verso 5 la referencia a Jehová como rey de la nación. Durante los días del profeta Samuel, el pueblo pediría rey y Jehová le diría al profeta Samuel que el pueblo lo rechazaría.
casaba. Noten también la segunda referencia a Jesurún en el verso 5. La bendición sobre Rubén es breve pero importante. Rubén había perdido la primogenitura de su padre por haberse acostado con la concubina de Jacob. Que no muriera significa que sería libre del castigo generacional de su patriarca tocayo y tendría heredad entre el pueblo de Israel. Noten en el verso 7 que la bendición de Judá incluye la potestad militar y la dirección política de Israel. Esto va en línea con la bendición de Jacob sobre Judá en Génesis 49. La bendición sobre Leví llena los versos 8 al 11. En la bendición de Jacob sobre sus hijos en Génesis 49, Leví y Simeón fueron destinados a ser dispersados entre las tribus de Israel. Aunque esto se hizo realidad, especialmente con la tribu de Leví, la bendición de Moisés reconoce la fidelidad de los levitas en el servicio del tabernáculo y la elección de los levitas por no contaminarse con el becerro de oro. Por lo tal, la bendición de Moisés es que los levitas servirían perpetuamente en el altar de incienso, señalando el santuario, y que sus enemigos serían quebrantados delante de ellos. La bendición a Benjamín lo llama el amado de Jehová, cual es una indicación de que Jehová tomaba el mismo aprecio por Benjamín que su propio padre. Es importante notar que Benjamín moraría cerca de Judá, de donde vendrían los reyes y eventualmente el Mesías. También es importante notar que el primer rey de Israel era actualmente benjamita, pero perdió el reinado por su desobediencia. Noten la bendición doble sobre la tribu de José y luego las medias tribus de Efraín y Manasés. Noten en el verso 17 la referencia a estas dos tribus como los cuernos de un búfalo. Zabulón e Isaacar son bendecidos juntos en los versos 18 y 19. Noten que estas tribus serían conocidos por sus tiendas, pero también por sus navegaciones. Estas tribus heredaron tierras cercanas a los mares. La referencia al legislador en la bendición de Gad parece indicar a Moisés mismo, siendo Moisés quien le otorgó su heredad al oriente del Jordán. Aunque Gad fuera una tribu con ejército feroz como el león, reposaba en el otro lado del Jordán. Noten la referencia a Dan como cachorro de león, cual salta desde Basán en el verso 22. La heredad de Dan incluía las tierras de Basán, incluyendo un gran valle. El valle se le haría difícil de defender en tiempos de guerra, por lo cual Dan se establece sobre los montes al este del valle. Neftalí, mencionado en el verso 23, tomaría posesión al occidente y al sur de lo que vendría a ser el reino del norte, Israel propio, ya que Judá, Simeón y Benjamín heredarían las tierras de lo que sería el reino del sur o el reino de Judá. La bendición de Aser parece incluir el verso 25, aunque pueda que este verso comienza el resumen de la bendición sobre Israel. Aser no es mencionado extensamente en la Biblia, pero es probable que viviera apaciblemente en la tierra de su heredad, lo cual parece haber incluido olivos. Noten una tercera referencia a Jesurún en el verso 26. Noten el último verso 29, cual menciona lo especial que era el pueblo de Israel sobre la tierra. El capítulo 34 trae final al libro de Deuteronomio y al Pentateuco con el recuento de la muerte de Moisés sobre el monte Nebo. Los versos 1 al 4 describen la tierra cual observó Moisés desde el monte Nebo frente a Jericó. Jericó sería la primera ciudad conquistada por Israel en Canaán. Noten las palabras de Jehová en el verso 4, indicando que lo que Moisés veía era la heredad cual le fue prometida a Abraham y su descendencia. El verso 5 graba la muerte de Moisés sobre el monte y el verso 6 indica que Jehová lo enterró secretamente en el valle. Aunque los detalles no se nos dan en este capítulo, debemos notar que el apóstol Judas menciona una lucha entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Lo probable de esto es que el cuerpo de Moisés hubiera sido idolatrado por el pueblo si lo hubiesen descubierto. Tal viene a ser el caso con la serpiente de bronce mencionada en el libro de Números. Por lo tanto, Jehová entierra a Moisés en secreto, aunque anuncia su muerte a Josué. Moisés era de 120 años cuando murió. Noten las palabras del verso 9, cual menciona la llenura de Josué con el Espíritu Santo y su liderazgo sobre el pueblo de Israel. El libro de Josué será el próximo en considerarse en nuestro estudio. Noten las palabras de los versos 10 al 12, indicando el lugar único de Moisés entre los profetas de Israel. Estos han sido los capítulos 32, 33 y 34 de Deuteronomio. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.